la mañana la alegría será. Y dije yo, en esta prosperidad jamás movido mi sentimiento será. Hasta hoy Dios me ha dado la vida, bendito sea su nombre. ¿Me la dará mañana? No lo sé. Eso está en los planes de Dios, en los propósitos. Él tiene determinados los tiempos, pero sí sé también que si ustedes le oran al Señor, el Señor me puede guardar más años de vida. ¿Cuántos me podrá dar el Señor? Quizá, hermanos, el Señor me dará unos meses, quizá me dará un año más, quizá me añadirá otros 4 o 5 años, o 7 años, yo no sé, eso está en la voluntad de Dios, y en que ustedes le rueguen al Señor, y que le pidan al Señor, porque así como me ha librado de una enfermedad, hermanos, tan perniciosa que quería destruir mi vida, y el Señor me restauró, y heme aquí por su gracia, así puede el Señor añadir años de vida a mi existencia, si es su voluntad. Una cosa hay, y que su hermano tiene, hermanos, con ustedes. No estemos pensando entrar en los misterios de nuestro Dios. Hay corazones malos. Hay corazones que nomás están, hermanos, esperando, y ellos, en lugar de orar porque Dios me dé un año más de vida, pienso que están orando porque Dios me quite la vida. Ya están pensando, ¿será el hermano fulano el que va a tomar el lugar del hermano Samuel? ¿Será el hermano Perengano el que va a ocupar el lugar? No, yo creo que el hermano X, yo creo que el hermano Z, yo creo que siempre están pensando, no se acuerdan de decir, voy a orar a Dios porque Dios le dé más años de vida al hermano. Ya están pensando que el día de mañana Dios me va a quitar la vida, y a ver quién es el que va a quedar, para quedar bien con Él, para buscar el amparo de Él, hermanos, que en una ayuda material o en un reconocimiento físico, y no están pensando en lo espiritual. A veces siente tristeza su hermano. Esos hermanos no oran por su hermano. Pero le pido al Señor, Señor, cambia su corazón. Diles que la vida es tuya y que tú me la vas a quitar cuando tú quieras, y tú tienes dispuesta tu voluntad como tú la quieras, como tú la desees. No estemos, hermanos, maquinando, pensando cosas fuera de lugar. Yo exhorto a mis hermanos ministros que retiren ese espíritu como el Señor Jesús. Retírate, Satanás, que tropiezo me eres. Pediré por la salud del apóstol de Dios, como pide toda la iglesia del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. El Señor Jesús, retírate, Satanás, que tropiezo me eres. Pediré por la salud del apóstol de Dios, como pide toda la iglesia del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde.
vamos a recordar, mi intención y mi deseo es que sea para bien de tu fe. Pero como no es lo que yo traigo, lo que yo quisiera, yo te pido que en tu mente, durante esta alabanza del coro, le pidas al Señor que use mis labios, para que entonces lo que el Espíritu de Dios puso en mi mente en el momento que se me indicó que me tocaba esta oración, lo que fuera alimento espiritual sólido para esta ocasión, para esto que estamos viviendo, Dios lo cumpla en mis palabras, y no para mi vanidad o hinchamiento, mas para tu edificación y fortalecimiento de tu fe. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga. David no estuvo en contra de la voluntad de Dios. Elías, al pedir más años de vida, no estuvo en contra de la voluntad de Dios. Moisés, al defender al pueblo, no estuvo en contra de la voluntad de Dios. Y tantos cientos y cientos de ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios no estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Simplemente estaban ejerciendo un derecho. Hoy quieren hacernos sentir que ya aceptemos la voluntad de Dios. Yo no sé qué significa para ellos aceptar la voluntad de Dios. Si aceptar la voluntad de Dios es, hermanos, que yo vaya y le corte las venas al varón de Dios para que muera, discúlpame, no lo haré. Si aceptar la voluntad de Dios es que yo agarre un cuchillo y le pase por el cuello para que deje de respirar, no lo voy a hacer. No decimos eso. Que Dios diga si vive o muera. Pues hasta ahorita Dios ha dicho que viva. Hasta hoy, esa ha sido la voluntad de Dios. Hoy quieren hacernos sentir que ya aceptemos la voluntad de Dios. Yo no sé qué significa para ellos aceptar la voluntad de Dios. Si aceptar la voluntad de Dios es, hermanos, que yo vaya y le corte las venas al varón de Dios para que muera, discúlpame, no lo haré. Discúlpame, no lo haré. Si aceptar la voluntad de Dios es que yo agarre un cuchillo y le pase por el cuello para que deje de respirar, no lo voy a hacer. No decimos eso. Que Dios diga si vive o muera. Pues hasta ahorita Dios ha dicho que viva. Hasta hoy, esa ha sido la voluntad de Dios. Y me despido con dos preguntas. La primera, ¿nos sentiremos intimidados o dejaremos que nos confundan aquellos que perturban el derecho que tenemos de orarle a nuestro Dios, diciendo que aceptemos la voluntad de Dios, haciéndonos mover para que dejemos nosotros de pedir
por la vida del varón de Dios, ¿nos dejaremos intimidar? Muy bien, iglesia del Señor. Y segunda pregunta, en el derecho que Dios nos ha dado, otra vez lo recalco, en el derecho que Dios nos ha dado, y mientras que la única voluntad hasta el día de hoy sea ver con vida al varón de Dios, y Dios no manifieste otra voluntad diferente, seguiremos ejerciendo este derecho de pedir por la vida de su siervo. Que la paz de Dios sea en vuestros corazones. Dios le dé larga vida a su siervo, si es posible, hasta su venida. Dios los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Me quiero despedir, hermanos, con una invitación y con dos preguntas. La primera, no lo quiero hacer como un atrevimiento, pero yo creo, hermanos, que si en las oraciones que le estamos pidiendo a nuestro Dios, Él nos está contestando. Si mis compañeros lo ven prudente, si los hermanos o las hermanas que llevan las oraciones o las consagraciones lo ven prudente, podamos también incluir la oración de adoración a nuestro Dios, porque aparte de la oración de nuestra necesidad, que es la oración del siervo de Dios, no tenemos que olvidarnos que si hasta el día de hoy lo tenemos con vida, es gracias a Él. Y tenemos que reconocer todos los días que a Él le debemos dar la honra, la gloria y la alabanza. Si mis hermanos lo creen prudente y sin que se me tome como un atrevimiento o imposición, ojalá, hermanos, pudiéramos agregar la oración en esta necesidad que tenemos, la oración de adoración exclusiva a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo, para que así también todos los días, no solamente nuestra necesidad, sino también el crédito de todo lo que hemos visto y lo que nuestros ojos verán, sea únicamente para ellos dos. Nuestra oración, el Señor la haya escuchado, y esa será nuestra súplica, esa será nuestra insistencia. Hermanos, el apóstol de Dios hace más falta aquí en la tierra, porque la iglesia del Señor solamente tiene al apóstol que Dios ha enviado. Allá, hermanos, el Señor tiene millares y millares de ángeles que se apiade de nosotros. Y ese regalo que un día nos dio, que no nos lo quite, que nos lo conceda un tiempo más, sea todo para la gloria del Señor. La paz de Dios, la gracia de Jesucristo, sigan morando en el corazón de toda la iglesia. Clámame, dijo nuestro Dios, en el día de tu angustia, y yo te responderé.
La respuesta de Dios no es lo que nosotros quisiéramos o como nosotros quisiéramos. La respuesta de Dios y la perfecta voluntad de Dios y la aceptación que la iglesia de Dios, en la cual ha sido enseñada por el apóstol Samuel Joaquín, es esta: aceptar la voluntad de nuestro Dios. Tuvimos angustia, tuvimos dolor y aclamamos al que sana las almas. Hace unas horas decía un hermano: disfrutemos al hombre de Dios cada hora, cada minuto, cada segundo que Él nos está regalando, porque Él nos está respondiendo en cada segundo de su vida. Pero hoy Samuel Joaquín descansa en los brazos del Señor. No hemos fracasado, no. ¡Hemos triunfado! ¡Cristo ha triunfado! ¡La iglesia ha triunfado! ¡Demos la gloria a Dios para desde ahora y para siempre! Porque ha hecho su voluntad, y en su voluntad la iglesia decimos amén. Que así sea. Demos la gloria a nuestro Dios en el nombre de Cristo. Pero hoy Samuel Joaquín descansa en los brazos del Señor. No hemos fracasado, no. ¡Hemos triunfado! ¡Cristo ha triunfado! ¡La iglesia ha triunfado! ¡No hemos fracasado! ¡No! ¡Hemos triunfado! Hay corazones malos. Hay corazones que nomás están, hermanos, esperando, y ellos, en lugar de orar porque Dios me dé un año más de vida, pienso que están orando porque Dios me quite la vida. Pero hoy Samuel Joaquín descansa en los brazos del Señor. No hemos fracasado, no. ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! Porque ha hecho su voluntad, y en su voluntad la iglesia decimos amén. Que así sea. La iglesia decimos amén. Que así sea. Amén. Que así sea. Demos la gloria a nuestro Dios en el nombre de Cristo. Ya están pensando, ¿será el hermano fulano el que va a tomar el lugar del hermano Samuel? ¿Será el hermano Perengano el que va a ocupar el lugar? No, yo creo que el hermano X, yo creo que el hermano Z, yo creo que siempre están pensando, no se acuerdan de decir, voy a orar a Dios porque Dios le dé más años de vida al hermano. Ya están pensando que el día de mañana Dios me va a quitar la vida, y a ver quién es. No estemos, hermanos, maquinando, pensando cosas fuera de lugar. Yo exhorto a mis hermanos ministros que retiren ese espíritu y digan como el Señor Jesús: retírate, Satanás, que tropiezo me eres. Pediré por la salud del apóstol de Dios, como pide toda la iglesia del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde.
Tu hermano va a decirles una manifestación que hubo y se dará el nombre inmediatamente, y se dará el nombre inmediatamente, y se dará el nombre inmediatamente. Tenía un sueño y veía al apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, era cubierto por esa nube y comenzaba a ascender a los cielos. Yo lloraba mucho y le pedí a Dios que no se lo llevara. Y en ese llanto que yo tenía, comencé a ver como la nube que se había ido descendía de los cielos y me levantaba del piso donde estaba orando a Dios, y con mucha necesidad fijé mis ojos en la nube, y cuando esa nube llegó cerca de donde yo estaba, vi que de la nube salía el ungido de Jehová, con sus vestidos blancos y resplandecientes. Me acerqué para identificarlo, y cuando lo vi, escuché una voz que me decía: Nazón es mi escogido. Pero ahora que mi tiempo ha llegado, puedo decir con libertad: Nazón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo, Iglesia de Cristo Jesús, trabajo de Samuel Joaquín, aceptáis mi ministerio. Hermanos compañeros, aceptáis mi ministerio. Hermanos diáconos, ministros, aceptáis mi ministerio. No nos lleva en el corazón. El ministerio de Samuel Joaquín no ha muerto, ¡vive! Habemos algunos que conservamos la doctrina de Samuel Joaquín. ¡Qué tristeza! No se dieron cuenta que nuestro hermano Samuel Joaquín hace un año ya durmió. Ya no puede avalar lo que él enseñó. Ya no puede venir a decir, porque ellos pueden decir que la conservan, que conservamos la doctrina de Samuel Joaquín. ¡Qué tristeza! No se dieron cuenta que nuestro hermano Samuel Joaquín hace un año ya durmió. Ya no puede avalar lo que él enseñó. Ya no puede venir a decir, porque ellos pueden decir que la conservan. El ministerio de Samuel Joaquín no ha muerto, ¡vive! ¡Qué tristeza! No se dieron cuenta que nuestro hermano Samuel Joaquín hace un año ya durmió. Ya no puede avalar lo que él enseñó. Ya no puede venir a decir, porque ellos pueden decir que la conservan. Ellos
su doctrina, aunque ahora no nos salva, porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Qué tristeza. No se dieron cuenta que nuestro hermano Samuel Joaquín hace un año ya durmió. Y me despido con dos preguntas. La primera, ¿nos sentiremos intimidados o dejaremos que nos confundan aquellos que perturban el derecho que tenemos de orarle a nuestro Dios, diciendo que aceptemos la voluntad de Dios, haciéndonos mover para que dejemos nosotros de pedir por la vida del varón de Dios? ¿Nos dejaremos intimidar? Muy bien, iglesia del Señor. ¿Quién podía llegar? ¿Quién podía decirnos, pero la iglesia va a salir adelante, ustedes tranquilos? Humanamente no podía ver, hermanos, esos pensamientos. Por allá recuerdo todavía aquellos compañeros que en algún momento buscaban que la iglesia, hermanos, entrara en alguna reflexión, hermanos, espiritual. En aquella reflexión espiritual nos exhortaban, hermanos, a estar conscientes y de acuerdo con la voluntad de Dios. Todavía su hermano, hundido en ese dolor humano. Yo recuerdo que días anteriores, hermanos, una semana anterior, su hermano también exhortaba a la iglesia: vamos a apelar a nuestro derecho como hijos de Dios. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían, que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. La iglesia siempre tiene que vivir, sí, hermanos, más que resignada, contenta con los designios de Dios. Pero los sentimientos a veces traspasan de lo espiritual a lo material, porque vuelvo a repetir, el apóstol Samuel Joaquín tuvo también muchas vivencias con mucha parte de la iglesia, contacto, amistad, convivios, sí, hermanos. Y vuelvo a repetir, hermano, todavía en aquel, hermanos, cariño humano, pero sin desviarme de la doctrina, porque también la doctrina nos ha enseñado que apelemos a ese derecho de hijos de Dios, pero tampoco, hermanos, descalificando lo que los hermanos decían que era lo correcto, porque ellos querían ir preparando nuestras almas. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia, pero la carne se resistía. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia, pero la carne se resistía. Y me despido con dos preguntas. La primera, ¿nos sentiremos intimidados o dejaremos que nos confundan aquellos que perturban el derecho que tenemos de orarle a nuestro Dios, diciendo que aceptemos la voluntad de Dios, haciéndonos mover para que dejemos nosotros de pedir por la vida del varón de Dios? ¿Nos dejaremos intimidar? Muy bien, iglesia del Señor. ¿O dejaremos que nos confundan aquellos que perturban? ¿Nos sentiremos intimidados o dejaremos que nos confundan? Y vuelvo a repetir, hermano, todavía en aquel, hermanos, cariño humano, pero sin desviarme de la doctrina, porque también la doctrina nos ha enseñado que apelemos
a ese derecho de hijos de Dios, pero tampoco, hermanos, descalificando lo que los hermanos decían que era lo correcto. Aquellos que perturban, Aquellos compañeros que en algún momento buscaban que la iglesia, hermanos, entrara en alguna reflexión, hermanos, espiritual. aquellos que perturban, Porque ellos querían ir preparando nuestras almas. Porque ellos querían ir preparando nuestras almas. o dejaremos que nos confundan aquellos que perturban. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. Nos sentiremos intimidados o dejaremos que nos confundan aquellos que perturban el derecho que tenemos de orarle a nuestro Dios, diciendo que aceptemos la voluntad de Dios, haciéndonos mover para que dejemos nosotros de pedir por la vida del varón de Dios. ¿Nos dejaremos intimidar? No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. ¿O dejaremos que nos confundan aquellos que perturban? Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia. Pero la carne se resistía. Un derecho. Hoy quieren hacernos sentir que ya aceptemos la voluntad de Dios. Yo no sé qué significa para ellos aceptar la voluntad de Dios. Si aceptar la voluntad de Dios es, hermanos, que yo vaya y le corte las venas al varón de Dios para que muera, discúlpame, no lo haré. Si aceptar la voluntad de Dios es que yo agarre un cuchillo y le pase por el cuello para que deje de respirar, no lo voy a hacer. No decimos eso. Que Dios diga si vive o muera. Pues hasta ahorita Dios ha dicho que viva. Hasta hoy, esa ha sido la voluntad de Dios. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia. Pero la carne se resistía. Sentir que ya aceptemos la voluntad de Dios. Yo no sé qué significa para ellos aceptar la voluntad de Dios. Si aceptar la voluntad de Dios es, hermanos, que yo vaya y le corte las venas al varón de Dios para que muera, discúlpame, no lo haré. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. Si aceptar la voluntad de Dios es que yo agarre un cuchillo y le pase por el cuello para que deje de respirar, no lo voy a hacer. No decimos eso. Que Dios diga si vive o muera. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia. Hoy quieren hacernos sentir que ya aceptemos la voluntad de Dios. Yo no sé qué significa para ellos aceptar la voluntad de Dios. Si aceptar la voluntad de Dios
es, hermanos, que yo vaya y le corte las venas al varón de Dios para que muera, discúlpame, no lo haré. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia, para ir preparando a la iglesia, para ir preparando a la iglesia, para ir preparando a la iglesia.